Las bellas artes y la sociedad. Una aproximación a la formación del gusto artístico desde la economía. Carlos Alejandro Poncio de León es doctor en Economía por la Universidad de Harvard y músico, y autor de diversas instalaciones en las que reúne artes plásticas, texto y sonido. Ha colaborado con narraciones breves en el periódico regiomontano El Porvenir y su obra musical ha sido estrenada en diversos foros, entre ellos el Manuel Enríquez, organizado por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Actualmente se desempeña como profesor investigador en la Universidad Anáhuac y como parte de su campo de investigación ha escrito ensayos académicos que exploran las relaciones entre el arte y la economía. ¿Cómo resolver la antinomia que plantean diversos autores sobre la economía como enemiga histórica del arte? La economía ha comenzado a ayudar un poco a entender la historia del arte y se ha beneficiado un poco también del arte a la hora de reconocer que hay seres humanos que no únicamente están buscando, digamos, dinero o ciertos objetivos económicos tradicionales, sino que también existe este campo especial que es el arte. ¿Se puede hablar del gusto artístico así como de preferencias? ¿En qué consiste? El economista normalmente supone que todos nosotros nacemos con gustos exógenos, o sea, fijos, y que así son y así serán por siempre y que no hay necesidad de cambiarlos y lo único que hay que hacer con ellos es respetarlos, tal vez en un sentido liberal. Y sin embargo, desde el punto de vista del arte, sabemos perfectamente que el gusto del arte se aprende, y se aprende incluso de una manera que puede parecer, no sé si sea la palabra correcta, como si fuera una adicción. Una persona mientras más conoce del arte, más le gusta. No sucede, por ejemplo, así con el consumo de ciertos bienes. Si yo uso una camisa amarilla, pues a medida que más la uso y más la uso, no necesariamente me gusta más y más. Es un bien aparte el arte que causa cierta adicción y que su disfrute y su gusto se aprende. Y entonces eso contradice totalmente a la idea del economista de que las preferencias son exógenas e inamovibles y que lo único que hacer con ellas es respetarlas tal como son. ¿Cómo ha sido el reconocimiento de la economía a través de la historia y qué papel ha jugado dentro de esto? La economía ha comenzado a ayudar un poco a entender la historia del arte. Se ha beneficiado un poco también del arte a la hora de reconocer que hay seres humanos que no únicamente están buscando, digamos, dinero o ciertos objetivos económicos tradicionales, sino que también existe este campo especial que es el arte. Históricamente ha habido una pugna entre el gusto estético y el entretenimiento. ¿Cuáles son los factores implicados en esto? Siempre ha habido esta pugna entre gusto estético y entretenimiento, que si el arte es simplemente entretenimiento o es algo más. El gusto por el arte es difícil de desarrollar porque me hace consciente de mi existencia, me hace reflexionar sobre mí mismo. En cambio, en el entretenimiento es muy distinto porque yo me olvido de mi existencia. El objetivo del entretenimiento es que yo permanezca en mi vida de zombie, digamos, sin vivir, para que al día siguiente yo me vuelva a levantar, a hacer actividades que yo necesito que me remuneren, porque de otra manera no hago. En cambio, el arte me hace consciente de mi existencia, pero siempre nos va a llevar a encontrar un nuevo significado a nuestra vida. Nos enfrenta con preguntas difíciles como ¿quién soy yo? ¿Quiénes son los demás?
¿qué estoy haciendo aquí yo en este mundo? ¿Por qué es importante destacar la relación entre arte y cultura en el llamado periodo de la Ilustración? La Ilustración fue muy importante en ello, porque la Ilustración funda las primeras academias de arte. Es en este periodo que se fundan los grandes museos que siguen siendo las grandes atracciones turísticas. Y toda esta semilla está ahí, en el periodo posterior al Renacimiento y posterior al Barroco, y en el periodo previo al Rococó. Es por primera vez que se pone, digamos, al público, a disposición del público, el gran gusto. Y entonces ahí es donde nace la semilla de lo que es, digamos, el premio por dedicarse a las artes, el premio por ser un pintor, el premio por dedicarme a escribir, el premio por tratar de ser reconocido o trascender. Al respecto, Pierre Bourdieu dice que es la clase media ilustrada la que forma o instituye los patrones de preferencias que practican ciertos sectores, no digamos mayorías. ¿Qué opina de esto? Los gustos de la aristocracia van a ser fundamentales porque ahí se van a fundar las bases de los mercados modernos de arte. Ahí surgen los primeros galeristas, que es un intermediario, digamos, entre el artista y la nueva burguesía o la aristocracia que le gusta llenar y decorar sus salones con muebles y acomodarlos de esta otra manera y todo ello. Instruye a esta nueva demanda de mercado que surge a raíz de la muerte de Luis XIV. Y ahí se va a fundar la galería y entonces va a ir hasta el siglo XX. Podemos trazar ahí un camino de desarrollos que va a llegar hasta la Galería Moderna de Nueva York a mediados del siglo XX. Ahí están las bases de ese gusto y de los mercados modernos de arte. Los términos valoración, desvalorización han sido muy importantes tanto en la economía como en la educación. En ese sentido, ¿hay una desvalorización histórica de la creación artística frente a la creación científica? La desvalorización del arte frente a la ciencia proviene del siglo XIX. Tiene que ver con la Revolución Industrial. La Revolución Industrial que inicia en Inglaterra, digamos, hacia finales de 1700, principios de 1800, y que luego se va a expandir por toda Europa y va a llegar a América a finales del siglo XIX, está basada en descubrimientos experimentales que tienen que ver con la técnica, con lo ingenieril. Al principio no son resultado de, digamos, de investigaciones científicas, pero sí están relacionados con la experimentación en técnica ingenieril, digamos, la máquina de vapor, etc. Entonces el arte ahí es por primera vez desplazado. Y luego viene una segunda revolución industrial hacia finales del siglo XIX. Esa sí está totalmente basada en descubrimientos científicos. Entonces, la sociedad se da cuenta de que el crecimiento económico, nuestra mejoría en el nivel de vida, está directamente relacionada con la ciencia, con descubrimientos científicos, y ahí se relega totalmente al arte. Luego las cosas cambian, han cambiado recientemente, hace unos 20 o 30 años. Te diría que me gustaría decirte que el arte ha sido valorizado nuevamente como lo era, pero lamentablemente no. El cambio es que la ciencia ha dejado de promover el crecimiento económico en nuestras sociedades desde hace como 30 años, y eso se ha reflejado impactantemente en las tasas de desempleo en Europa. Entonces, ahora la ciencia y el arte son más o menos consideradas inútiles, digamos, por muchos empresarios o por muchos actores de la economía moderna. ¿Considera vigente el principio político planteado por Ruskin? Aquello de que su finalidad sea formar seres felices que perfeccionen las funciones de su propia vida. ¿No comparte con el arte esta finalidad? Lo interesante de Ruskin es que nos dice que esa felicidad no depende de la eficiencia con la que trabajan los mercados, sino que Ruskin nos dice que esa felicidad depende de nuestra capacidad para hacerlo. Y esa capacidad, a final de cuentas, ahora lo sabemos, podemos atar cabos para decir, depende de nuestra capacidad para expresarnos, de nuestra tolerancia hacia las minorías, de nuestro contacto con el arte, de nuestro tiempo que dedicamos a vivir y mirar, y a escuchar y a leer. Entonces, de nuestro contacto con el arte pueden derivarse una apreciación de la vida mucho más fuerte
de la que actualmente tenemos como hombres económicos que vamos al trabajo y mantenemos una familia, tenemos un carro, etc. ¿Cuál sería la contraparte del homus economicus? Ya ahí me gustaría más bien dar una definición personal de lo que sería la contraparte del homo economicus, ¿no? Sería, para empezar, un hombre que trabaja menos, que tiene más tiempo para sí, no nada más para su familia, sino para sí mismo. Un hombre que a lo mejor gana menos, y un hombre que está en contacto con la naturaleza y que está en contacto con la creación y con otros seres humanos de manera mucho más profunda que con la superficialidad con la que llevamos a cabo relaciones actualmente.